Doctor Percy Medina, bienvenido a Radio Nacional una vez más. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlo. Siempre es un gusto estar aquí. Gracias. Bueno, una primera pincelada sobre la revocatoria. A ver, una revocatoria traumática, yo diría, ¿no? Ya estamos en las horas finales, ¿no? Más allá que de enfocarme en la campaña, que todos hemos visto que ha sido bastante dura, llena de insultos y de agresiones, tal vez podríamos pensar en el domingo, ¿no? Va a ser un día para los miembros de mesa complicado, el conteo va a ser largo. Yo creo que es bueno que los miembros de mesa se preparen desde ya y vayan con su sanguchito para la noche, porque lo más probable es que no salgan muy temprano. Va a ser un conteo más largo de lo habitual, eso es lo primero que hay que decir, que nadie se angustie, hay que tener paciencia. Una elección nacional. Porque fíjense que en una elección nacional normalmente uno vota, hace hasta 3 o hasta 4 votos, cuando tuvimos el caso del referéndum, pero en este caso vamos a tener 40 votos, o sea, todo se multiplica por 10. Página por página, entonces, uno, la votación va a ser más larga, entonces a los votantes decirles, vayan también con paciencia porque probablemente la votación no va a ser rápida. Vamos a tener que hacer nuestra colita, probablemente. Entonces, ir temprano, no ir a última hora, porque si todo el mundo va cerca de las 4 de la tarde, la votación se va a prolongar más. Hay que ir con paciencia, votar, en fin. A los miembros de mesa, saber que el escrutinio va a ser largo. No va a salir a nadie a las 5 o 6 de la tarde, sino que tiene que prever llevar su sanguchito, su gaseosita y su calculadorita. Bueno, normalmente las cifras, las sumas deberían ser rápidas, ¿no? Porque estamos hablando de máximo 200 votos por mes. Pero igual, palitos, 1, 2, 3, ¿sí? Claro. Una calculadorita de todas maneras. Algo tiene de precario nuestro sistema de escrutinio, ¿no? Pero bueno, lo importante es, el jefe de la OMP ha dicho que no es un proceso complejo, sino simplemente más largo. Y es bueno que la gente tenga en la cabeza eso para que no se le vengan sorpresas. Ahora, si la elección del Papa fue complicada, pero salió tan rápido, esperemos que esta revocatoria se haga rápido y no demore un mes. Bueno, en realidad hay que elegir sí o no, no hay mucha opción, ¿no? Lo que pasa es que son 40. Conversamos los de Lucho, Augusto. ¿Por qué no pusieron, usted está de acuerdo, ¿no? En renovar la autoridad edilicia, sí, no, punto. ¿Por qué ahora hacerlo por persona? No entiendo. Lo que pasa es que son 40 votaciones. Claro, la alcaldesa más los 39 regidores. Y porque puede ocurrir que la alcaldesa sea revocada y los regidores no. Puede ser que la alcaldesa sea confirmada, o sea, no sea revocada y algunos de los regidores sean revocados. Entonces, en realidad son 40 votaciones. Ahora, esta ley de la revocatoria que está inserta dentro de la Constitución y todas las normas legales, dicen que en muchos otros países esto no existe, en países con una modernidad y una democracia mucho más estable y sólida. ¿Por qué la tenemos nosotros? O sea, ¿por qué en esos términos, en que ha sido redactada y presentada? Bueno, lo primero que hay que decir es que esa ley tiene que ser revisada. Y es algo que no se dice recién cuando se aplica en Lima, ¿no? Se dice hace muchos años. Y de hecho ha sido revisada varias veces, se ha modificado 3 veces, o hasta 4 me parece. Se ha ido subiendo, bajando los límites, en fin. Pero ahora toca hacer una electoral que la hacen los legisladores con tiempo, con debates y todo, termine siendo revisada 10 veces, porque eso quiere decir que los legisladores están totalmente fuera, no sé. Lo que pasa es que es un tema nuevo, ¿no? Es un tema nuevo en el mundo. Como bien se ha dicho, en las democracias más consolidadas, estas figuras no existen. Es una figura relativamente nueva. En la región varios países tienen revocatoria. Bolivia tiene, Colombia tiene, Venezuela tiene, Ecuador tiene, Suiza para algunas cosas muy específicas, pero no para la revocatoria de autoridades en general, ¿no? En Suiza, donde se consulta todo, sin embargo, la posibilidad de revocar una autoridad más bien es muy limitada. Y de hecho, en los países que menciono, también no es tan fácil como en el Perú revocar una autoridad, ¿no? Se exigen más requisitos, incluso la manera de recoger las firmas está mucho más reglamentada. En Venezuela, por ejemplo, las firmas se recogen en un periodo determinado con presencia de la autoridad electoral, que por lo tanto mira que no se regalen polos, helados, caramelos, lo que fuera a cambio de la firma, sino que en efecto la gente firma porque está de acuerdo con la revocatoria. Entonces hay que hacer una revisión integral, desde la manera como se recogen las firmas y la manera como se plantea la revocatoria, por ejemplo, que tiene que tener más fundamento que el que actualmente se exige, hasta la manera como se desarrolla la votación, ¿no? Ahora, con cierto grado de perversidad, porque finalmente se usa con fines políticos o de venganza política. Eso es lo que se ha dicho en los últimos 10 años, no solamente cuando se ha aplicado en Lima, sino en otras localidades.
se ha dicho que son los adversarios los primeros que salen a recoger firmas. Y esas son las cosas que evidentemente tiene que evaluarse, porque la revocatoria tiene que ser un mecanismo de emergencia para que la gente saque a una autoridad que definitivamente ha incumplido su mandato, ha caído en casos de corrupción o ha cambiado radicalmente el programa que inicialmente ofreció, y no para adelantar el cronograma electoral, que es lo que ha ocurrido en muchas localidades. Bueno, vamos a irnos al 17. Esta es una campaña pues que ha sido bastante polarizada, pero con dos claros ponentes, el sí y el no. ¿Qué puede pasar el día 17 a las 4 de la tarde cuando algunos medios de comunicación están en su derecho, den el famoso resultado a boca de urna y que después tenga una variación tremenda? Muy importante esa pregunta. El sistema de sondeo de boca de urna es muy impreciso, eso lo dicen las propias encuestas. Otra cosa es el conteo rápido que las propias encuestadoras hacen basado en resultados, pero el boca de urna es preguntarle a lo largo del día a la gente por quién votó. Y entonces, primero, que es imposible hacerlo de manera sistemática, se va preguntando a la gente que sale de la hora de votación. Segundo, que mucha de la gente no contesta en ese momento, porque digamos no es fácil encuestar a alguien que acaba de votar, hay tumultos, gente que viene, va, la gente está apurada, cansada, etcétera. Entonces la mayoría de personas se niegan a responder. Y tercero, puede responder con la verdad o no responder con la verdad. E incluso puede creer que responde con la verdad, pero ha marcado una cosa distinta. Entonces el sistema es muy impreciso. Por lo tanto, si es que hay una diferencia grande entre el sí y el no, puede anunciar una cierta tendencia, porque tiene un margen de error alto. Pero si los resultados son ajustados, hay que tener mucho cuidado con lo que se diga en esa boca de urna, porque es muy probable que no sea precisa. ¿Cuándo se va a tener el dato oficial? ¿Ya el mismo día? ¿Al día siguiente? No hay manera de que se tenga el mismo día. La propia OMPE está calculando que hará el cómputo a lo largo de la noche y que al día siguiente a las 7 de la mañana va a hacer un anuncio con al menos 40% de las mesas escrutadas. Doctor Percy Medina, usted es un hombre con larguísima experiencia en procesos electorales, ha cotejado los del Perú con otras partes del mundo y su reconocimiento internacional es bastante amplio y vasto. Pero acá hay un problema que nosotros, y yo me atribuyo y me incorporo a ese grupo, que aceptamos cosas que colisionan con el sentido común, por ejemplo. ¿En qué sentido? 4 o 3 elecciones casi, o 4, en menos de 2 años. Es decir, nos sobra la plata tremendamente, ¿no es cierto? Por sacar a una autoridad, ya nos dice, ok, cuesta 80 millones, no importa, pero dentro de 8 meses vamos a volver a tener, no hay problema, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es esto? ¿Es un tema de falta de sentido común, ambición excesiva por llegar al poder? ¿Qué es lo que realmente usted encuentra una explicación? Porque uno dice, lo lógico sería, ¿no?, esperar que termine. Yo pienso, sin estar a favor del no, digo, lo lógico es que una autoridad termine su mandato, salvo que le encuentre después una, como decimos y dicen los muchachos, una cochinadita fea, ¿no? Entonces, ¿no?, que ya lo tengas que sacar, pero porque le dice que es inepto. O sea, ¿quién califica de inepta a otra persona? O sea, a veces yo me he puesto a observar, ¿no? El otro día le entrevistamos al señor Marco Tulio Gutiérrez, ¿ya? Y él dice, le hacen 2 preguntas. Entonces él dice, un momentito, a ver, ¿cuál es la primera? Y voy a anotar, dice. ¿Y la segunda? ¿No? Entonces yo podría decir, oye, tú eres un inepto, pues, es decir, no puedes captar 2 preguntas sobre la marcha, ¿no es cierto? Podría ser un criterio muy subjetivo, pero por eso cuando hay estas situaciones, ¿cómo hacer ya para que de una vez por todas madure la situación política electoral en nuestro país y no estemos en estos recovecos de saca la autoridad, mete la autoridad, se pelean entre el público, dicen grosería y media, nadie, ¿no?, que se muerde la lengua y se ha envenenado y está en el hospital por hablar, cosas tan ridículas que yo a veces no entiendo. Bueno, efectivamente, independientemente de si uno está por el sí o por el no, sí, hay que hacer una reflexión acerca de la responsabilidad con la que hay que asumir esta tarea, ¿no? Uno está jugando no solamente la vida de la ciudad en esta decisión, sino en efecto una serie de decisiones posteriores, como por ejemplo si va a haber nuevas elecciones, etcétera, etcétera. Hay que decir, dicho sea de paso, que no es que se adelanten las elecciones o se mueva el periodo electoral, es que se elegiría si triunfara el sí, se elegiría un alcalde para completar el periodo de las autoridades vacadas. Pero el accesitario de estos 8 meses. Bueno, por eso habríamos acá tenido. admitió el señor el otro día
que él no tiene experiencia municipal, o sea que él no, se lo llevarían de alcalde de Lima interino, o él no la tiene, o sea, 8 meses, ¿qué va a pasar? Bueno, en efecto, habría un alcalde interino durante unos 8 meses, luego habría elecciones y habría un alcalde para completar el periodo por más o menos un año. Entonces, bueno, efectivamente, ¿no? Es una situación extrema, por eso es importante evaluar. Hay casos en los cuales eso puede valer la pena, porque de pronto la autoridad pues es una ineficiente, se está llevando el municipio en vilo porque es muy corrupta o las decisiones son terribles. Entonces, en esos casos, pues de repente es más barato gastar toda esta plata para echar a esa autoridad. Pero si la cosa no está tan terrible, lo normal sería que termine su mandato, ¿no? Esto independientemente y en general, lo digo para todos los procesos de revocatoria. Ahora, preocupa que el número, digamos, del accesitario es el número 22. Sería el señor Felipe Ríos, una persona que tiene, digamos, si bien es cierto, una formación de izquierda, no tiene experiencia municipal. En una oportunidad, cuando lo sacaron como el factor 22, porque probablemente podría ser el que acceda si la sacan a la alcaldesa de Lima, dijo que podría hacer o qué iba a hacer. Dijo que iba a ser el metro de Lima. Eso a mí me horrorizó. Dije, ¿qué está En diciendo? 8 meses. En 8 meses. Bueno, pero de repente es mago, no sabemos. No, pero estas son las cosas que sorprenden, ¿no es cierto? Pero también es poco lo que se ha hecho en los 2 años, definitivamente, y esa es la causal que está empujando al sí y que está manejando el sí. Eso es definitivo. Pero vamos a hacer un poquito de educación para el elector. No creo que todos vayan y marquen 40 veces sí o 40 veces no. ¿Qué va a pasar en el caso de que marquen determinados números? ¿Cómo se viene el cambio de autoridades si es que el sí prospera? Vamos a reiterar que se trata de 40 elecciones distintas, es decir, uno no está obligado a marcar 40 veces sí o 40 veces no. Correcto. Uno puede combinar, puede decir yo quiero que la alcaldesa se quede y que sus regidores se queden, y sin embargo estos 3 regidores quiero que se vayan. Yo quiero que la alcaldesa se vaya, que sus regidores se queden y estos se vayan. En fin, uno puede hacer la combinación que quiera. Eso va a tender a demorar más el voto. Digamos, el elector que hace un voto un poquito más sofisticado va a tender a demorarse un poco más. Lo más rápido sería, en efecto, marcar todo igual, todo sí, todo no, pero bueno, cada uno tiene el derecho. Entonces, el escrutinio también es voto por voto. ¿En qué y los caso, resultados van a ser dependientes de cómo la gente vote. ¿En qué caso sale todo el consejo? En el caso de que se... ¿Con cuántos o con qué porcentaje de voto? A ver, si es que se revoca más, si es que más de 1/3 de cargos salen revocados, hay nuevas elecciones y se no entra estima... accesitario, no va al accesitario. No, sí por el periodo de vacancia, correcto, ya. de vacancia, Ya. pero tiene que haber nuevas elecciones para completar el periodo. Pero si, ¿Y por quiénes, ejemplo, perdone, ¿y quiénes serían los regidores que acompañan al accesitario? hasta donde alcancen los regidores de la mayoría y de ahí regidores de oposición. Eso está muy mal pensado también, Claro. en efecto, está muy mal pensado porque eso significa bien que difícil. eso significa que este accesitario durante los 8 meses que tiene en el cargo no va a tener mayoría. No va a tener mayoría. Entonces es un periodo especial. Pues. No quiero ni imaginarme las noticias que van a ver luego de que Dice, señor alcalde, diga tal cosa, y le dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a revisar. Ni imaginarme. Ahora, otra cosa, necesariamente no se tiene que marcar por los 40, ¿no es cierto? No. Si el elector conoce a algunos y piensa que deben salir, marcar solamente por el sí o por el no. No necesariamente tiene que además no hay mucha información en ese al caso, respecto, ¿no? En ese caso se considera que los votos no marcados son votos en blanco. Y yo sospecho que va a haber una gran cantidad de votos en blanco en la segunda mitad de la cédula. O sea, la gente Hay que confiar en los miembros de mesa para que esos votos en blanco no se sean mantengan llenados. en blanco, sí. Por eso es muy importante que haya personeros también, ¿no? Pero Muy además va importante. a haber una cédula afuera donde los electores pueden previamente, antes de entrar a la Cámara Secreta, ver a las personas de su preferencia o por quienes van a votar sí o por quienes van a votar no, porque se puede dar Pero ese ¿tú caso. crees que nosotros, vamos a plantear el día, ¿tú crees que nosotros cuando vamos y que tenemos que, mucha gente tiene que trabajar, tiene que irse a hacer otras cosas, no quiere estar metido ahí haciendo cola, se va a poner a reflexionar, a buscar los nombres? Puede tener alguna persona Será conocida y muy ver dónde poco, está. de pronto Sí, mi tía definitivamente. abuela, no sé, pues, lo hará, ¿no? Pero yo sencillamente vivía ahora, desde que vino la doctora Watanabe, yo ya me puse a hacer ya exactamente como, ¿no? Ya ensayé, yo el día que llegue voy a ver,
cuadro por cuadro. No hagan eso de rayar todo, ¿no? Porque Así es, muy sería, importante. sería anulado. Hay que marcar voto por voto. Cruz o aspa. Cruz o aspa dentro del recuadro. Así Ahora, es. ¿cuál es la edad límite para votar? ¿Hasta qué edad se debe votar obligatoriamente y hasta qué edad Sí, es opcional? En efecto, ¿no? Hay, como dice Alberto, hay una edad a partir de la cual es opcional, pero uno puede ir a votar con 80 años y con Sí, 100 si es que claro, quiere, ¿no? Claro. Efectivamente, nosotros de la cuarta edad, porque yo ya no soy tercera, cuarta edad, tenemos la opción de no ir a votar, pero es bueno participar, Sí, es claro. bueno participar en toda contienda de esta naturaleza. Doctor Pérez, mira, esta norma, entonces, en opinión técnica, hay que revisarla. Sin duda alguna. De manera Sin duda urgente hay que alguna. revisarla. Yo creo que después de este proceso electoral hay que revisar. Esto viene diciéndose hace mucho tiempo. Alguien me dirá, y bueno, ¿y por qué a estas alturas recién viene a decir? Uy, esto lo hemos dicho el 2003, el 2005, en fin, cada vez que había un proceso electoral, aquí hay complicaciones. Lo que pasa es que es la primera vez que todos los reflectores están puestos sobre la revocatoria, pues, porque esto es esta vez en Lima, ¿no? Bueno, ¿y qué partes de la ley habría que modificar de acuerdo a su entender? Hay que hacer una revisión Total. integral de la ley, sí. Hay que revisar, para empezar, la manera como se puede pedir una revocatoria. Creo que hay un tema serio en relación con los fundamentos. Uno no puede decir yo lo revoco porque me da la gana. Uno tiene que fundamentar. Y en general, no hablo solamente de la revocación por Lima, hablo de todos los procesos revocatorios que hemos tenido. Las fundamentaciones son muy débiles, a veces prácticamente inexistentes. En algunos casos se dice no ha cumplido lo que ha ofrecido. Y con ese criterio se revoca alcaldes en muchas localidades del Perú. O sea, porque decir, vamos a fiscalizar y por lo tanto se considera que esta persona es una autoridad. ¿Quién fiscaliza a los fiscalizadores, por ejemplo? O a los ineptos que califican de ineptos a otros. ¿No es cierto? Ese Claro. es el tema, porque todo es subjetivo. No se trata de poner causales legales porque para eso está la vacancia, por supuesto, pero sí Y eso por lo otro menos tema. fundamentos políticos y fundamentos de gestión. Si no hay una fundamentación clara de por qué es que se cambiaría esta autoridad, entonces se vuelve esto un acto arbitrario en el que la gente dice me simpatiza o no me simpatiza, en lugar de ser una evaluación seria de la gestión. Efectivamente. Doctor Percy Medina, como siempre, muy grata su presencia. Ojalá que el día domingo podamos tenerlo también, aunque sea por teléfono, para que nos oriente a nivel nacional. Si bien es cierto, esta es una consulta popular local de Lima solamente, sin embargo es bueno que la cultura cívica electoral se traslade también a otros rincones para que, como dice el doctor, no se utilicen argumentos y ciertas falacias, ¿no?, para modificar ciertas autoridades cuando en el fondo hay otras intenciones, ¿no? Siempre es un gusto y esta en realidad es una consulta en Lima, sin embargo tiene mucho interés a nivel nacional. La vez pasada me llamaron de una radio en Arequipa y la pregunta era revocatoria. Yo decía, ¿por qué si esto no es un tema que afecta a la ciudad de Arequipa? Pero el interés es muy grande porque además esto está generando cambios políticos importantes. Hay una realineación de fuerzas políticas que es una novedad que nos trae esta revocatoria, ¿no? Bien, doctor Percy Medina, y como siempre a nuestros invitados les entregamos los famosos caramelitos anticorrupción de Radio Nacionalista de Perú. Muchísimas gracias. Con una chupadita bien fuerte para los corruptos. No. 2 chupaditas, devastar a los corruptos sobre la marcha. Gracias, Muy bien, doctor. energía. Energía total contra la corrupción. Muy bien. Gracias. Gracias, doctor.